Los estados de las Naciones Unidas reunidos aprobaron el primer tratado para proteger la alta mar, un acuerdo esencial para proteger la vida. Y entonces yo tengo hoy a dos personas, al doctor Ángel Herrera, director de la Escuela de Ciencias Biológicas, para que desde la perspectiva académica nos cuente y nos ubique en el tema, y al doctor Jorge Jiménez de Mar Viva. Mar Viva es una organización no gubernamental que ha asistido durante los últimos 5 años a las negociaciones por este tratado y tiene mucho que contarnos al respecto. Entonces estamos compartiendo con ellos. Vamos a comenzar y les pedimos a ambos que hagan participaciones no muy largas para que puedan haber muchas participaciones de cada uno y podamos ir entendiendo mejor la trascendencia y la importancia que esto sin duda alguna tiene. Vamos a comenzar con el doctor Ángel Herrera Ulloa, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Doctor, creo que sería importante poder comenzar hablando de qué es la alta mar, para que la gente entienda la dimensión y la importancia que tiene un tratado para protegerla y también el gran trabajo que lleva protegerla y que conlleva protegerla. Así que buenos días, gracias por acompañarnos. Adelante, don Ángel. Amelia, buenos días, don Arturo Jiménez, Ramón, a los escuchas y internautas. Nosotros consideramos alta mar todo aquello que se encuentra cuando ya hay alguna profundidad superior a los 100 metros de profundidad, 200 metros de profundidad, pero sobre todo aquello que está más allá de lo que llamamos la zona económica exclusiva, es decir, 200 millas de la costa, según la ley del mar. Entonces, la ley del mar, que es un proceso que inició en 1952, terminó en 1982 ese proceso, y Costa Rica ratificó hasta finales del siglo pasado esa ley del mar. Tocaba temas que en esos momentos eran importantes. Ahora hay otros temas igual de importantes. En aquel momento era la jurisdicción que tenían los países, el derecho a usar esos recursos, la cantidad de área que podían tener. Y después de esto han pasado ya muchos años y ya tenemos ahora otros problemas que se juntan cuando viene la Cumbre del Río y todos estos procesos. Entonces, nosotros como humanos, lo que hemos hecho es, y le pongo aquí una imagen grafiquita, las Naciones Unidas han desarrollado varios procesos para tratar de cumplir con el respeto al medio ambiente. Lo último se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El objetivo 14 tiene que ver con el tema del mar y ahí vemos que tiene todo un proceso, que eso viene desde el 56, como le decía, y se ha desarrollado luego las cumbres de desarrollo sostenible y tal, las conferencias del océano. Y lo último que tenemos es el Tratado del Mar, que inició un proceso desde el 2004. Ahora, les quería mostrar aquí, este es el tema que tenemos con respecto a pesca, uno de los problemas que hay. Hay plásticos, hay contaminantes de todo tipo. La pesca después del 2014-2013 fue sobrepasada por acuicultura en aras de suministrar alimento a las poblaciones. Eso tiene también sus pros y contras. Esta imagen que aquí tenemos Latinoamérica y vemos nuestros países. Pero con la ley del mar se hizo esto. Lo que vemos acá es unas zonas económicas exclusivas. Eso es lo que hace que nuestro territorio marítimo sea 600,000 kilómetros, o sea, 11 veces nuestro territorio continental. Ahora bien, esto de la plataforma Global Fishing Watch, esto que vemos aquí son imágenes nocturnas, en este caso del año 22, en un periodo de 3 meses, y vemos acá cerca de la Galápagos, al oeste de la Galápagos, unas luces o más amarillo. Eso es una flota china, lo que llaman flota china a distancia, que opera en el Atlántico Sur y luego va subiendo para la costa latinoamericana y se cierne muchos meses sobre esta área para pesca de calamar. Y así vemos en el resto de los lugares posibles efectos de pesca. Luego tenemos, esta es la acción pesquera que existe en la zona y vemos nuestra zona económica exclusiva, lo altamente usada que es, así como otras muchas zonas.
la área inclusive de las Galápagos, inclusive dentro del área marina protegida, que es uno de los problemas que se trata de atacar con este tema de la ley de alta mar. Y para finalizar, no solamente es un tema de pesca, no es un tema de contaminación, sino que esta imagen que tenemos aquí, y vemos que frente a Costa Rica hay una linecita levemente violeta, eso es tráfico marítimo, tráfico de embarcaciones. Esas embarcaciones vienen de Panamá y van hacia la zona de California y Canadá, y es un tráfico intenso que tenemos en nuestras costas, también normalizado por la ley del mar. En fin, entonces, el mar es sujeto de nuevas expectativas, nuevas barreras, y se está tratando entonces de atacar para bien de la sostenibilidad que podamos tener en nuestras costas y en nuestra alta mar. Gracias. Bien, muchas gracias a usted. Les decía que también tenemos como invitado en el programa a don Jorge Jiménez. Él es un científico totalmente relacionado con los estudios del entorno marino. Pertenece a la Fundación Mar Viva, que es una ONG que ha asistido durante estos últimos 5 años a las negociaciones que finalmente aprobaron el primer tratado para proteger alta mar. Me dicen que ya tengo a don Jorge Jiménez para que con él podamos ir aterrizando entonces, una vez que tenemos claro qué es la alta mar, que podamos tener claro cómo nace la preocupación y por qué finalmente es tan importante lo que se aprobó. Jorge, muy buenos días, adelante. Buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por la oportunidad. Sí, es motivo de alegría oír de que este mundo realmente avanza, aunque cueste tanto a veces. Este tratado del alta mar se enfoca en el 64% de los océanos que le pertenecen a todos y no le pertenecen a nadie. Y ese es uno de los grandes problemas. Estamos hablando del 43% de la superficie del planeta, pero más importante aún, estamos hablando del 90% del volumen de los océanos y de la biomasa de los océanos. Es decir, ahí es donde se concentra la gran cantidad de organismos, muchos de ellos a miles de metros de profundidad, que hasta este momento pues eran de todos y no eran de nadie, y que no había un tratado, porque el alta mar ligeramente los cubría, pero no había un tratado específico que buscara la conservación de ese ambiente. Con este tratado, básicamente, estamos dando un paso adelante hacia la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en el alta mar. Este es un tratado que está adscrito a la CONVEMAR, a la Convención sobre el Mar, pero que la Convención carecía hasta este momento de mecanismos específicos para el cumplimiento efectivo de obligaciones que tuvieran que ver con la protección del ambiente y de los recursos marinos. La ventaja de este nuevo tratado es que es legalmente obligatorio. Aquel país que lo ratifique, pues tendrá que cumplir con lo que el tratado diga. Viene a complementar estos esfuerzos nacionales que hemos venido haciendo durante las últimas décadas para detener la pérdida de biodiversidad en el mar, y específicamente en este caso en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y este es un tratado que tiene mucho tiempo de estarse negociando. Se iniciaron las conversaciones en el 2004, las negociaciones en el 2018, han sido una serie de negociaciones a nivel de las Naciones Unidas. En marzo pasado fue endosado por la mayoría de los países, y hasta ayer fue ratificado en la Asamblea de las Naciones Unidas, y básicamente pues lo que hace es crear una nueva autoridad internacional para el alta mar, que va a tener un secretariado y va a tener un comité científico técnico,
y va a estar regido por una COP, una conferencia de las partes específica. Es un tratado que incluye varios mecanismos. Se centró específicamente en 4 procesos. Uno que tiene que estar relacionado con mecanismos basados en áreas geográficas. Esta es una forma, digamos, política de no hablar de áreas marinas protegidas, pero sino de hablar de mecanismos para manejar el mar basado en áreas geográficas. Pero definitivamente no cierra la posibilidad de que se designen áreas marinas protegidas en el alta mar para conservar áreas frágiles y biodiversas que existan en esta zona. Busca fortalecer la cooperación y la coordinación en el uso de estas áreas entre los estados, y un objetivo clave para eso es el desarrollo de propuestas que se deben realizar, ya sea para crear un área marina protegida, un área de pesca o cualquier mecanismo que tenga que ver con área geográfica. Esta es una propuesta que va a tener que realizar un proceso de consulta entre las partes, involucrar actores relevantes y finalmente pues será revisada por el Comité Científico Técnico y aprobado por la Conferencia de las Partes antes de que sea una realidad. Este es la primera vez que tenemos un mecanismo específico para la creación de áreas marinas protegidas en el alta mar, y pues realmente es un paso adelante. Claro que se imagina que en un proceso que tiene casi 20 años de negociación hay una serie de opciones de salida que se llaman opciones de salida en áreas de especial tensión geopolítica, como digamos el Ártico o el Mar de la China, y hay países que pueden tener opción de salida a cualquier mecanismo que se cree un área geográfica en estas áreas de especiales de tensión. El tratado también, y es muy importante, incluye reglas para los estudios de impacto ambiental en actividades comerciales en el alta mar. Y por primera vez vamos a tener mecanismos que obligan a los entes, a los países y a las compañías de estos países que estén bajo el tratado a revisar y reportar cualquier posible daño de sus actividades a la conferencia de las partes. Y eso es un paso adelante porque impulsa una mayor transparencia en el desarrollo de estas actividades que se dan en el alta mar, pero no solamente en el alta mar, sino cualquier actividad en la zona económica exclusiva que se dé y que pueda llegar a tener un efecto adverso en el alta mar, va a tener que estar reportado por los países miembros a esta conferencia de las partes. Aquí tenemos un poco de ambigüedad en el tratado, en el sentido de que es poco claro si influenciará a los sectores pesqueros, a la minería y a la navegación, porque en este momento pues existe una serie de estructuras políticas y tratados y convenciones que tienen que ver con estos 3 sectores, la pesca, la minería y la navegación, que en este momento es poco claro dentro del tratado si estarán sujetas o no a las reglas que estamos hablando. Hay una cosa importante en el tratado y es la explotación de recursos genéticos en el alta mar. Este es un tema bastante álgido en las negociaciones y que tenía que ver con el acceso a los recursos genéticos, pero también muy importante con la repartición de los beneficios generados por estos recursos genéticos. En este tratado se establece un comité que va a hacer recomendaciones sobre el acceso y distribución de estos beneficios. Los beneficios o parte de los beneficios monetarios permitirán generar fondos específicos que vendrán a desarrollar proyectos y capacidades en los estados parte, especialmente en estados en vías de desarrollo que no tienen los fondos ni los mecanismos para realizar este tipo de explotación de recursos genéticos. Y el cuarto componente de este tratado tiene que ver con
el compartir el conocimiento científico y las tecnologías. Mucho de las discusiones que se dieron fue pues la asimetría que existe en el mundo en cuanto a la capacidad científica y tecnológica de los países para a investigar y acceder recursos en el alta mar. Es un puñado de países los que tienen esa capacidad en el mundo y gran parte de la discusión fue sobre cómo llegar a compartir esos conocimientos científicos y tecnológicos de forma que los países en vías de desarrollo pudieran desarrollar capacidades. En este tema se crea un fondo para apoyar a los países en desarrollo y se obligan a los países miembros a transferir conocimiento y tecnologías a los países en vías de desarrollo. Estos 4 ejes son los 4 ejes fundamentales del tratado. Este es un tratado que nos da alegría, como decía al inicio, porque básicamente es un paso hacia adelante y por primera vez venimos a regular la biodiversidad en un área tan importante, tan grande del planeta, en un área que como decía, pues tiene el 90% del volumen de los océanos. Ahora, sin embargo, pues hay que ser realista y darnos cuenta que el trabajo apenas empieza. Es decir, por primera vez tenemos un marco regulatorio, o vamos a tener, porque recuerden que fue ratificado ayer en las Naciones Unidas, pero esto tiene que ser ratificado por los países uno a uno. Y este es un proceso que nos llevará 2 o 3 años fácilmente para que los países ratifiquen este tratado y los congresos en la mayor parte de los países son los encargados de ratificar esto. Entonces el trabajo apenas empezará cuando tengamos los tratados vigentes, en este caso por más de 60 países a nivel del mundo, y su implementación pues todavía tiene grandes bemoles o grandes interrogantes, así que tendremos que irlas resolviendo en el camino. Una de ellas es quién ejercerá el control y la vigilancia en el alta mar de estas actividades comerciales y velará por el cumplimiento de esto. Esto es uno de los grandes temas que todavía está discutiéndose. Otro es cuáles serán los mecanismos que existirán para resolver las disputas que se den. Esto se ventilará de qué forma. Y tercero, y importante también, es cuáles serán los recursos financieros que realmente van a llegar al tratado. Cómo vamos a manejar esos recursos y cómo se van a distribuir. Como usted ve, pues hay una serie de interrogantes, se ha dado un paso hacia adelante, por primera vez tenemos un tratado que regula específicamente la biodiversidad en alta mar, pero todavía tenemos una gran cantidad de retos adelante y tenemos que pues trabajar duramente para que este tratado llegue a implementarse efectivamente en nuestros países. Gracias, Jorge, no se me vaya. Vamos de nuevo con el doctor Ángel Herrera, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, para que nos diga desde la academia cómo lo ve. Ya yo les decía que es algo importante, que se acaba de aprobar. Ya don Jorge mostraba la realidad sobre la que se aprueba y lo que viene ahora. ¿Cómo lo ve la academia? ¿Cómo lo ve el doctor Ángel Herrera Ulloa? Adelante. Hay una voluntad que no había antes. Ahí un actor importantísimo es China. De hecho, no se habla mucho de áreas marinas protegidas por la misma China y los problemas que hay en el mar de la China, el mar del sur de China. Eso, sin embargo, ha hecho que China tome posición en tratar de que haya soluciones y no incrementar los problemas. Esto además se suma a otros países como Indonesia, la misma India, que tienen flotas importantes de pesca, pero además marítimo y otro tipo de acciones que se realizan sobre los océanos. Le creemos que Costa Rica en este sentido, pues obviamente se debe sumar, el Ministerio de Ambiente debe tomar posición inmediata y ir concientizando, en este caso a la Asamblea Legislativa,
para que no pase lo que pasó con la ley del mar en los años 90, ¿verdad? Aquí se discutió, parecía esto un cuento de Gulliver, se discutía algo que no había que discutir. Y en este caso es el tema, porque ya lleva casi 10 años de estar en discusión, aparte de todos los hechos internacionales que indican que hay que hacer acciones y efectivas para tratar de solventar los serios problemas que tenemos. Nosotros, por nuestro lado, nuestro país debe de tomar parte en esto, en sus acciones de políticas públicas, para coadyuvar no solamente a la creación de áreas protegidas, que ya estamos en el 30%, sino también en temas conexos, como era el tema del transporte, la contaminación y otros. Gracias. Gracias, doctor Herrera. Aquí voy a leerle algo a don Jorge. Vamos a ver. En septiembre del 2015, la ONU aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, del cual Costa Rica fue firmante. Dicha responsabilidad señala que cada país miembro realizará la movilización de los medios necesarios para garantizar su implementación. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil. De los 17 objetivos destacó el número 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Pregunto, don Jorge, ¿está realmente Costa Rica contribuyendo al logro de este objetivo? Pregunto por eso, porque es como decir el punto de arranque de que pueda ser efectivo y eficiente el compromiso a la hora de firmar este tratado. Doña Amelia, una de las grandes realidades es que en nuestro país específicamente, pues no contamos con los recursos financieros, humanos y el marco institucional para que realmente este objetivo llegue a ser cumplido a cabalidad. Tenemos fuertes limitaciones en cuanto al control y la vigilancia de nuestros mares. Tenemos grandes vacíos en determinar cosas tan básicas como ¿se puede explotar o no el recurso pesquero en forma sostenible en nuestros mares? No tenemos criterios en este momento porque la mayor parte, por no decir todas, las especies que son explotadas carecen de estudios que les permitan determinar cuánto de eso podemos sacar, cuánta biomasa existe y cuánto es la biomasa extraíble de estas especies. Entonces, definitivamente, para ser concreto en la respuesta, nuestro país está muy retrasado en el cumplimiento de este objetivo. Tiene una capacidad muy limitada para realmente llevar a cabo los objetivos que se detallan en este objetivo 14 del desarrollo sostenible y básicamente existe un vacío que proviene en parte de pues de la ausencia de una política marina real en nuestro país. No tenemos una política que fue aprobada, creo que si mal no recuerdo, en el 2013 y que nunca pasó de ser un documento, nunca llegó a ser implementada, nunca hubieron planes de implementación de ningún tipo. No tenemos una rectoría unificada del mar. Existe una comisión de gobernanza marina que es tímida, por decir lo menos, en términos de las acciones de coordinación, y tenemos una cantidad grande de instituciones que tienen que ver con asuntos del mar que en la mayor parte de ellos pues no existe la capacidad técnica humana para llevar a cabo acciones importantes en el mar. Lo que pues nos lleva a que tenemos un mar que es mayormente mal manejado. Bien, doctor Ángel Herrera, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. ¿Se vale ser tímido en Costa Rica en este momento? Yo ya para atrás se valió ser tímido, pero ¿se vale ser tímido en este momento en que alta mar está viviendo problemas
muy concretos, muy serios. No, no se vale ser tímido y tampoco se vale usar estos problemas internacionales, estas soluciones bilaterales o multilaterales como spots publicitarios. No se vale, porque este tema es un tema de largo plazo, es como una gotita que cae todos los días. Y usted no puede tener que de pronto llegue un gobierno y diga, ya lo solucionamos y ya, borró todo. Y eso nos ha pasado, bueno, en todos los gobiernos prácticamente. Todos dicen, ya lo solucionamos, estamos cumpliendo el tema del objetivo 14. Le han hecho mucha laraca, mucha bulla al tema de las áreas protegidas y tenemos 7 metas, o sea, 6 metas más que estamos muy largo de lograr. Y sobre todo, cuando vemos que del discurso a los hechos no se cumple, deberíamos de poner las barbas en remojo en ese sentido. Y bueno, tenemos problemas financieros, etcétera, pero sí tenemos una enorme cooperación en este tema de los océanos, de muchas áreas, de muchos organismos, y deberíamos de tener políticas, a menos las políticas deberían ser congruentes y no cambiar de gobierno a gobierno. El doctor Jiménez mencionó de la Comisión de Gobernanza, un gobierno la esconde, otro gobierno la saca, luego la vuelven a esconder, y entonces parece un trompo loco, no se sabe ni qué van a hacer. Deberían tener una posición más de consenso, conversar con las ONGs, conversar con las academias y dejarse de tomar, como ellos dicen, es que nosotros tomamos la decisión al final, pero resulta que siempre, siempre, siempre la toman mal. Gracias. Don Jorge, pero llegó hace rato el momento de responderle a las generaciones que vienen sobre qué vamos a hacer para tener una ruta clara y un camino claro para poder caminar y no estar al frente de la situación que usted mismo nos acaba de plantear. Porque ir a esto, firmar este tipo de acuerdos, festejar este tipo de acuerdos, sin que tengamos claro también que estos acuerdos, no sé, llevan el compromiso de que no se tocan y de que se cumplen y de que son totalmente se compromete totalmente un país a eso, a cumplirlos. ¿Cómo hacer, cómo funciona eso en el enorme mundo de la diplomacia, digamos? Sí, es un problema complejo, Amelie, y realmente tenemos una carencia importante dentro de la clase política de una voluntad para llevar a cabo esta transformación. Necesitamos esa voluntad política, necesitamos crear una política marina en este país que sea política de Estado, como decía don Ángel, es vergonzoso ver cómo cada 4 años nuestra política del mar cambia, porque dejamos de hacer una política de Estado para hacer una política de gobierno y esto es uno de las grandes limitaciones. Tenemos que hacer algo que dure, que vaya más allá de los 4 años del gobierno de turno. Tenemos que crear instituciones que tengan la capacidad científica y técnica para llevar a cabo estas acciones, y eso involucra el tener gente capacitada de alto nivel en estas instituciones. Creemos que esto es una de las grandes falencias que nuestro país tiene. Tenemos capacidad de levantar fondos. Vea, en este momento en nuestra región, el Pacífico Este Tropical, tiene comprometidos más de 350 millones de dólares de organismos de cooperación que quieren invertir en esta región, en el mar. Y lamentablemente tenemos muy poca capacidad de implementar y estamos, digo yo, abusando un poco de la voluntad y la confianza de estos entes, aceptando millones de dólares en cosas en las cuales básicamente tenemos poca capacidad de implementarlas. Yo creo que es hora de que la clase política de este país se dé cuenta que tenemos 11 veces más mar que tierra, que tenemos que cumplir con estos objetivos que hemos firmado, con estos tratados que hemos publicitado al mundo como grandes logros, y que al final de cuentas llegan y vienen a
a una gaveta a dormir el sueño de los justos, y realmente esto es una de las cosas vergonzosas que tenemos que resolver en el país, y que no podemos resolver desde un sector únicamente. Tenemos que buscar múltiples sectores que se unan alrededor de esta idea. Don Ángel Herrera, ¿cómo lo ve usted? Correcto, debería haber un poquito más de humildad, de reconocimiento de puntos flacos, y que el océano no se ataca desde un punto de vista de manejo pesquero o de solo conservación, etcétera. Que tenemos que trabajar en conjunto en la sociedad. Eso no es una receta novedosa. Lo hacen en India, en Sudáfrica, en Madagascar. La misma China, con todo y que es muy vertical, tratan de trabajar en ese sentido. Entonces, sí, el gobierno deberá por lo menos tratar de dejar algo al futuro, ya que vamos a hacer preconferencia del océano, de las Naciones Unidas, etcétera, algo para el futuro que nos permita a estas nuevas generaciones atender a mediano y largo plazo un futuro diferente. Cuando en el 48 se eliminó el ejército y se invirtió en educación y salud, eso no era para 3 años después o 6 meses después. Tardaron 15, 20, 30 años en verse los frutos. Y esto solo se hace cuando hay políticas respetuosas, de concertación y acordes con las realidades del país. Don Jorge, aquí alguien pregunta y tiene razón. ¿Cómo se hace para conseguir los fondos que se necesitan, ya sea como país, ya sea como organización, para conseguir los fondos que se necesitan para poder incidir más, para poder hacer cosas, y qué tipo de cosas son las que hay que hacer, y no, digamos, desperdiciar esos dineros que puedan venir de la cooperación? Existen muchos mecanismos. Un país, sobre todo, debe mandar señales muy claras de que no vive de la cooperación. Aún un país como Costa Rica tiene la capacidad de realmente aumentar la cantidad de fondos destinados para el mar. En este momento, por ejemplo, existe un proyecto de ley para crear un fondo marino, algo así como un fondo forestal que hemos disfrutado por muchos años. Tener un fondo marino en nuestra legislación, de forma que podamos venir a financiar muchos de los grandes retos que tenemos en nuestras manos. Entonces, lo que quiero decir es que pasamos por, primero, generar una política, y segundo, generar los mecanismos para que existan estos fondos, y tercero, el marco institucional y legal que permite que estos fondos y estas iniciativas sean cumplidas efectivamente y eficazmente. Y en este momento carecemos de eso. No tenemos políticas marinas, tenemos instituciones muy débiles, tenemos muy pocos recursos financieros, y tenemos una gran extensión de territorio marino. Y es importante porque nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el mar en aspectos como el cambio climático, por ejemplo. Y que lamentablemente no estamos haciendo grandes cosas con relación a lo que se podría hacer en términos del manejo de estas situaciones. Y yo creo que la ausencia de políticas, de un marco institucional sólido, de un marco legal, es la forma en la que podríamos utilizar más efectivamente estos recursos financieros, que, como digo, pues estamos pasando por un proceso o por un periodo de bonanza en términos de la cooperación internacional relacionada con el mar, con el Pacífico tropical oriental específicamente, y que deberíamos de aprovecharla dando resultados efectivos y dando ejemplo al mundo y a estos donantes de que Costa Rica sí puede implementar acciones eficaces y efectivas con esos fondos. Don Ángel. Gracias. Sirva esta aprobación en el Pleno de las Naciones Unidas, más las subsecuentes referendos de los países miembros, incluida Costa Rica,
para que el gobierno de turno tome nota y trate, al igual que hay países con problemas tan de fondo y serios como China, que acepta participar después de muchos años y acepta estar presente, siempre con sus salvedades, para que también nuestro gobierno, algo pequeñito, pero no por eso no importante, pueda tratar de que cambiemos nuestra forma de actuar en términos de políticas marinas, en términos de los presupuestos, en términos de las acciones y sobre todo en términos de lo que las futuras generaciones deberían de recibir para que puedas tener una calidad de vida acorde a la situación que el mundo amerita. Bajar el cambio climático, bajar el tema de contaminación, bajar el tema de sobrepescas ilegales y todas estas acciones que están afectando seriamente nuestros océanos y sobre todo en este caso la alta mar. Ay, Dios, sí, totalmente de acuerdo. Don Jorge Jiménez, le pedimos que nos cierre el tema de hoy. ¿Qué vale la pena rescatar? ¿Con qué vale la pena comprometerse? No solamente el gobierno, sino los costarricenses, porque esto al final se refleja en cositas muy pequeñas, que si todos comenzamos a cambiar, pues se van a mover las cosas grandes. Es importante tener en mente que el mar es de todos. El mar no es de los conservacionistas, el mar no es de los pescadores, el mar no es de los turistas, el mar es de todos. Y somos todos los que tenemos que sentarnos alrededor de una mesa y decidir cómo vamos a manejar este recurso tan valioso que la naturaleza nos proveyó. Y para eso se requiere que la clase política inicie un proceso en el cual nosotros decidamos como país multisectorial qué es lo que queremos hacer con el mar. Y esto, y acabar con estas visiones sectoriales donde un gobierno es muy conservacionista, otro gobierno es muy explotacionista, y cada 4 años cambiamos el norte de lo que queremos hacer con nuestro mar. Entonces, para nosotros creo que los costarricenses deberíamos de estar luchando como ciudadanos porque tengamos gobiernos que nos permitan llevar a cabo una concertación nacional sobre cómo manejar nuestro mar, que redunde en la generación de políticas, fortalecimiento institucional y fortalecimiento legal de los marcos que permiten este manejo. Y realmente, pues, los que hemos estado en estas trincheras por ya muchas décadas, estamos conscientes de que los cambios son lentos en nuestro país. Es muy raro ver cambios que se den rápidamente, pero no debemos de aflojar, no debemos de desistir de buscar el cambio, porque el cambio es inevitable. Se puede retrasar, pero es inevitable. Vamos a tener que manejar adecuadamente nuestros mares, y la esperanza de que algún día nuestros hijos y nuestros nietos vean esa realidad, pues nunca debe fallecer en nosotros. Y yo creo que eso es lo importante de seguir buscando este cambio. Muchas gracias a don Jorge Jiménez. Él es presidente de Mar Viva, una ONG que asistió durante los últimos 5 años a estas negociaciones y un conocedor del tema, por supuesto. Al doctor Ángel Herrera Ulloa, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, también amplio conocedor del tema, que nos ha puesto frente a estas realidades.